la subdirección de radio. Y pues iniciamos ya a tambor batiente este primer tema, este primer bloque, con un homenaje a una prenda femenina muy conocida, muy usada. Gentes de mi generación, muchos jóvenes ya no les tocó, pero seguramente se acuerdan de sus abuelitas, utilizaban una prenda para todo. La traían para ir al mandado, que luego les servía hasta de bolsa para lo que habían comprado, para cubrirse el sol, para taparse del frío, para verse bonitas también, porque hay unos muy preciosos. Y bueno, pues es una prenda originaria de un municipio vecino del estado vecino de San Luis Potosí, que es Santa María del Río, y para ello está con nosotros la doctora Claudia Leonora García. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo, muy buenos días a todo nuestro auditorio, saludos a todos en cabina, y pues aquí estamos para abordarla. Para abordar el rebozo. Nunca mejor dicho. Para abordarla. Sí, fíjate, vamos a hablar un poquito de esto que es Santa María del Río, que es conocido como la cuna del rebozo y se ha destacado como uno de los municipios más reconocidos y queridos, no solo en el territorio potosino, sino también en muchas regiones a nivel nacional e internacional. Este lugar ha sido hogar de los más bellos y finos rebozos conocidos en la actualidad, algunos de los cuales han ganado premios que reconocen el trabajo artesanal de quienes elaboran una de las piezas más representativas de la cultura mexicana. El arte y la dedicación que los artesanos invierten en la creación de estas prendas los ha posicionado como referentes en el ámbito de las artesanías. El rebozo surgió a finales del siglo XVI como una prenda de recato, vinculada a la tradición cristiana que demandaba que las mujeres cubrieran su cabeza al salir de casa, especialmente para asistir a la iglesia. A lo largo del tiempo, el rebozo también funcionó como un distintivo social entre la población femenina, tanto en la Nueva España como en el México del siglo XIX. Una de las técnicas más destacadas en la confección de los rebozos de Santa María del Río es el ICAT, un método de teñido utilizado para crear patrones complejos y vibrantes. Este procedimiento se ha empleado durante siglos en distintas partes del mundo, desde Asia hasta América Latina. El ICAT consiste en teñir los hilos antes de tejerlos, lo que da lugar a patrones únicos en la tela una vez finalizado el tejido. Debido a su complejidad y belleza, esta técnica es valorada y reconocida internacionalmente. En el 2016, el rebozo y su oficio fueron reconocidos como Patrimonio Cultural del Estado de San Luis Potosí. En Santa María del Río se encuentra la Casa del Rebozo, un recinto único en el mundo, dedicado a la preservación, promoción y difusión de esta prenda. En este lugar se ofrecen exposiciones digitales sobre el origen del rebozo en San Luis Potosí, una sala que muestra un detalle los diferentes tipos de puntadas tejidas, así como carretes de hilos y artefactos antiguos utilizados en su manufactura. Además, cuenta con un espacio especial donde se pone a la venta piezas creadas por manos artesanas del municipio. Y bien, también el costo de un rebozo de Santa María del Río puede llegar a superar los 10,000 pesos, dependiendo del diseño y del hilo empleado en su confección. Vaya que es una prenda que se ha valorado con el paso del tiempo. No, y bueno, y te quedaste corto, porque Sí. puedes encontrar... Hay unos hasta más. Sí, puedes encontrar un rebozo desde 1,800 pesos hasta 25,000 pesos, ¿no? Y yo cuando los pides sobre diseño, pues bueno, ya no sé. Es más. Yo ya no sé si ya tendré uno de esos. Es más. Efectivamente, fíjate que esta prenda tan versátil, como lo has dicho, es una de las prendas más versátiles que existen, no solamente por la forma en la que puedes ahora portarlo, sino por el servicio y la función con la que cumple. Dices tú, sirve para cargar, claro, esa es la primera idea que tenemos, ¿no? Cuando las abuelas, de alguna manera, cargaban a sus nietos o cargan a sus nietos o las madres a sus hijos, bueno, era como la función con la que más identificábamos al rebozo, ¿no? Cuando veíamos el bultito envuelto en este telar. Perdón, lo que ahora es una cangurera para el bebé. Sí, o fulares les llaman ahora, más nice, sí. y los piden así en Estados Unidos por Mercado Libre, que no está mal, vamos, cumple la función, ¿no?
pero que bueno, existen otras prendas mucho más hermosas y que no nos descubrieron nada. Deberíamos retomar nuevamente el rebozo, es una de sus funciones primordiales. Yo creo que sí, es la funcionalidad principal, ¿no? La de cargar. Precisamente esta función es la que tiene heredada de otras prendas que nosotros tuvimos, como el ayate, de ahí su influencia prehispánica. Porque el ayate, que sí era un instrumento de trabajo, tanto como para hombres como para mujeres, pues cumplía la función de la recolección. Mucho. Sí. Ajá. Y bueno, para quien tengan la idea más clara, el ayate es esta prenda donde se imprime la Virgen de Guadalupe en San Juan Diego. Exacto, en esta historia de, bueno, de la Virgen de Guadalupe que tenemos de 1520. 36. Sí, un poquito después de los toros que llegan, ¿verdad? Claro. Por eso decían que México fue taurino antes que guadalupano. Primero llegaron los toros y después se apareció la Virgen, ¿verdad? Pero bueno, hablando en esta fusión cultural, en este crisol, porque pecamos a veces de adanistas y pensamos que todo lo hemos descubierto. Y no. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, la influencia prehispánica viene del ayate. Ya en cuanto a la belleza, yo creo que la influencia más cercana que tiene es esto que llamamos el quexquemil, que eran estos triángulos bordados que siguen aún en uso y que, bueno, que seguimos disfrutándolo, sobre todo hacia el sur de la República. Que en el istmo, ¿cómo se llama? Que es nada más la blusita que es como cuadrada, También. nada más. Ay, tiene un nombre muy especial. Ahorita se me fue y las usa mucho Ari Espínola en sus obras. Y bueno, pues este quexquemil, pues es este triangular que también de alguna manera sirve para proteger, que es la cuestión, la función ahí también es cubrir. Ahora, mencionabas algo. Huipil, ya. El huipil, exactamente. ¿Qué es el rebozo? Pues ese es este rectángulo, este telar cuadrado, digo, porque ya las nuevas generaciones no lo saben, o sea, no es que estemos exagerando. Es esta rectángulo telar que tiene al final una punta, ¿no? A base de hilos y ¿bordados? Que esta punta, exactamente, van entretejidos o anudados, ¿no? A mano, que es ahí la parte valiosa, bueno, una de las partes valiosas y más puntuales de la prenda del rebozo. Y ahí hay algo que aclarar. Sí. ¿Cómo puedes distinguir uno de un rebozo de máquina a un rebozo artesanal en el famoso rebozo de bolitas que decía la canción? El anudado hecho bolita. Cuando es de máquina, es liso. Es exactamente, ¿no? Que yo creo que es el que tenemos, como decías tú, los de nuestra generación, el recuerdo más cercano. Yo, el primer rebozo que me compré fue efectivamente un rebozo de bolita, porque me traía totalmente a la memoria el rebozo de mi abuela, ¿no? Entonces yo quería recuperar. Y ya, digo, para cerrar esta parte de lo prehispánico, yo creo que la primera información que encontramos sobre una prenda así en la cultura prehispánica, pues viene precisamente del Códice de Butorini, ¿no? Donde están los 3 sacerdotes y la mujer que van caminando en la página 2, ¿no? En la segunda ilustración. Y bueno, que uno de ellos, de los sacerdotes, está cargando a Huitzilopochtli, como se carga a un bebé con el rebozo, ¿no? Como lo vemos exactamente. Entonces, esto sería como uno de los primeros indicios que encontramos en cuanto a la funcionalidad, ¿no? De una prenda de estas para cargar. Bueno, pues ya lo de cubrir, decías algo muy bueno, era esta necesidad ya cuando viene la conquista y que de alguna manera somos absorbidos por otra cultura, por la religión, entonces tenemos nuevas necesidades. Cubrirnos la cabeza. No es que la mujer en algún momento no se cubriera anteriormente la cabeza, pero el simbolismo no era el mismo. Es decir, cuando una mujer en la época prehispánica se cubría la cabeza en un acto religioso o sagrado, ceremonial, tenía la intención no de negarse a sí misma ante algo mayor, sino de conectarse. Es decir, era una manera de conectarse con lo superior. Entonces, el simbolismo es totalmente distinto. Incluso todavía en la Huasteca hay poblaciones donde se usa el tocado
en el pelo, que cubre como si fuera un turbante musulmán, enredado en el pelo, entretejido con diferentes colores, que implica el estatus también de la mujer. Exactamente. Entonces, fíjate qué bonito es. Y es exactamente la zona de la coronilla la que tiene que estar cubierta, porque es la que desprende esta energía hacia lo divino. Ese es el simbolismo prehispánico. Ya con la nueva religión que se adhiere a nuestra cultura, entonces el simbolismo cambia. Y entonces ya necesitamos recato, ¿no? Y empieza una nueva moralidad. Sobre todo eso, nos vinieron a imponer determinadas costumbres, y en el hombre el ayate se empezó a usar como capa para cubrirse también. Te lo quitabas y cargabas los elotes, lo que sea, y te lo llevabas. Pero si no lo traías en la mano hecho bola, se lo ponían como si fuera tu capa. De hecho también era de lucimiento, Claro. de lucimiento, ¿no? Y bueno, pues ya no solamente nace como símbolo de modestia sexual, ¿no? Entre menos te observes y menos luzcas, mejor. Por eso se cubría parte del rostro, ¿no? Porque las mujeres siempre han sido pecadoras. Y han dominado a los hombres con la mirada, ¿no? Es decir, ya no solamente era hacia lo divino en una cuestión religiosa, que era indispensable, sino que también hablaba sobre el respeto que tú tenías hacia tu marido, ¿no? Es decir, tenías que salir lo suficientemente cubierta para no traer deshonra, y no traer deshonra, ¿no? a tu casa. Y bueno, pero esto tampoco es nuevo, o sea, vamos a ver, esto está desde la época de Cristo, ¿no? O sea, cuando las mujeres tenían que cubrirse totalmente para no ser sancionadas. Y hay exageraciones como los talibanes, ¿verdad? Claro, porque entonces si tú te mostrabas, tu esposo tenía derecho a despedirte, y a despedirte sin nada, con las manitas vacías, ¿no? De repudiarte era la palabra, ¿no? Que se utilizaba. Bueno, pues exactamente, entonces vemos la diferencia en simbolismo entre cubrirse, el acto de cubrirse, ya la funcionalidad es distinta. Me explico, ya es algo más elevado, algo que tiene que ver con lo religioso, con la modestia, con el recato. Y bueno, en realidad esto va evolucionando en cuanto al simbolismo, porque después viene la revolución, ¿no? Y entonces ya el rebozo se hace un símbolo de identidad, que tampoco es que les fuera mejor a las mujeres revolucionarias, es decir, que tampoco es que tuvieran este aire de libertad que ahora queremos rescatar y manejar. En realidad sería todo igual, ¿no? Como dice la canción, aquí todo sigue igual. Seguía igual, solamente que sí se ganó un protagonismo en cuanto a la identidad. Fueron elementos claves, ¿no?, para las batallas de una guerra que todavía no sabemos ni sabremos nunca si tuvo sentido o no. Y hablamos no solamente de la revolución, que dejó sus asegúnes históricos, sino de la guerra cristera y de todo esto Lo que siguió. Sí. Que en otro momento también sería muy bueno abordar. Y bueno, que tú abordas bastante bien aparte. Bueno, pues entonces ya se da un gran salto y tenemos que seguir avanzando al distintivo social, porque ya no se toma solamente el rebozo, que nace como una necesidad para las indígenas y las mestizas, porque no tenían la capacidad adquisitiva de tener estas mantillas que utilizaba la española, por ejemplo, y pues de alguna manera ya con esta herencia que trae sobre lo que ella ya teje, porque ellas ya tenían una habilidad motriz desarrollada. Sí, y ya tenían desarrollados sus telares, sus técnicas. Exactamente. Entonces, ya con esta destreza, pues obviamente fue muy fácil que con influencias culturales distintas, por ejemplo, ya hablaba sobre la asiática con el icar, que es una de las técnicas más preciosas, ¿no? Entonces ya era muy fácil adherirlo ahora a esta prenda, ¿no? Y en esa época también surgió como copia de la mantilla filipina el velo para las mujeres. Y las que no tenían determinada categoría social, pues utilizaban el rebozo. Sí, que el velo, te decía, desde la época de Cristo ya las traían hasta acá, ¿eh? Sí, pero esa fue una transición, fue una copia, porque las y lo muy musulmán pudientes era la mantilla. Sí.
con su Claro. peineta y toda la cosa. Efectivamente, ahí ya lo que dices tú, era un distintivo social porque Ujú. dependía ya del material en el que estaba elaborado y del diseño. Sí. En el diseño, por ejemplo, veíamos de no prehispánico, todo tenía una conexión entre tierra, entre espiritualidad y en lo social, pues obviamente ya tenía que ver cómo estaban diseñados, ¿no? Los rebozos para saber también la parte del precio. Sí. Lo económico. No quise decir costo. No, bueno, ¿qué te parece si, para no dejar esto a medias, vámonos a un corte y después continuamos con lo que falta porque es muy interesante todo lo que nos tienes preparado? Ay, claro. Vámonos a un corte de estación y continuamos aquí en su programa La Voz del Campo. Fíjate. No, te hubieras quedado nomás en la pura introducción. Sí, ya sé. Prepara tantito cabecín. Sí. Oye, te ves hermosa. Gracias. La Voz del Campo. World Music, música universal, música global, música folk y popular de alguna región o cultura del mundo. Esto es Sonidos del Mundo. Los domingos a las 9 de la noche, escucha la fusión de lo antiguo y lo nuevo, las voces y los instrumentos. Sonidos del Mundo. En RTQ Radio. Conectados contigo. El beat a la orquesta. En este programa escucharás lo mejor de la música de videojuegos con entrevistas y nuestros programas especiales sobre los juegos de mesa modernos. No te lo pierdas los miércoles de 4 a 5 de la tarde por el 100.3 FM de RTQ Radio. Conectados contigo. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. ¿Sientes que la música ya no te reta y que todo suena igual? Es hora de romper las reglas. Bienvenidos a Diverso Radio, el único espacio donde las fronteras de la música no existen. Desde lo más experimental hasta lo más revolucionario. Todos los domingos a las 4 de la tarde por el 100.3 de FM y en www.rtq.mx. Sabemos que esta música te gusta. Fui por mi despertadorcito. De lunes a viernes a las 10:30. En tu termo rosa, muy bonito. Ay, qué hermoso. Un puerquito. De la música internacional. Esto me lo regaló el doctor Ulises. Es uno de los productos que él promueve en su negocio. Es un estimulante del sistema inmune de los puerquitos. No nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Esto me lo encontré por ahí y me acordé de ti. Las enfermedades aparecerán de repente. Está muy filosófico. Lo leí y sí, está muy un análisis del silencio. Pero el silencio en la música, en la poesía, En el concepto. sí, está muy padre. Muy profundo, pero muy padre. Pues lo es como dijo Maestro Cortino, lo estudiamos y lo hablamos. Sí, está muy padre. Que a veces está sobrevalorado el silencio. También tiene su... Sí. Y tiene sus momentos de utilizarlo. Sí. Que supongo que es por lo que me lo das. Está interesante, está muy, muy Estoy viendo interesante. sospechoso de verdad. ¿Este lo compraste ya hace días? Sí. Voy a ver qué tal ando para esos días, pero me tengo muchas ganas de un palo de rosa.
Desde la vez pasada. Sí. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen Sí, creciendo. está padre, está bien padre. Ay, sí, ya le encargaron. Tuve que salir con uno, si no. Qué bueno. No, y todo lo que es que no alcanzo a leer. Ya está Roberto Ángel Fuentes, Víctor Manuel Álvarez, Saludos, saludos. Eric Ravelo, A Eric también saludos. Estamos esperando ya que nos vuelvan a dar entrada aquí en cabina. No se vayan, vamos a seguir hablando. Sí, como no traje mis Ángel lentes. Fuentes. Pero los mandamos saludos. Buenos días. Gracias, se está viendo el video. Existen 20 aminoácidos. Sí, ahorita vamos a continuar. Entre 600 y 400 de estas moléculas orgánicas. Oye, me encantó tu poesía, ¿eh? Ay, ¿qué ¿Te crees? inspiraste? A mí también. Después de 8 años. Te Ay, inspira. vamos a hacer un poquito, si quieres, ya ahora mismo nada más Tú me hacemos dices una cuestión cuando- como de conceptos. Herencia Tú me agrícola, dices cuando le sabiduría entres. ancestral, parte importante de nuestro estado. La voz del campo. Regresamos. Y continuamos aquí en su programa La Voz del Campo y estamos con Claudia Leonora García hablando del rebozo, esa prenda tan típica mexicana. Y nos quedamos como brincamos del concepto, ¿no? Del símbolo de sumisión Sí. y de cómo transita a resignificar el papel de lo femenino, ¿no? Esta fuerza, pues empoderamiento, entre comillas, ahí sí, que hubo en la revolución, ¿no? De ahí venía también este lema de puede más un rebozo Ajá. que un caballo brioso, jala más, ¿no? Jala más un rebozo. Y bueno, que un caballo y que no solamente va hacia la parte de la pulsión sexual, que es la primera que se podría identificar, ¿no? Con otros dichos de la misma especie, sino que también está de alguna manera como visión femenina, es este sentido que dicen que se tiene, esta agudeza, porque la mujer al estar callada tanto tiempo desarrolló la observación. Sí. O sea que no es nada dado de los dioses, más No, bien ya es algo que genéticamente tienes. Sí. Yo sospecho con el pecho, como dicen, que esto va, pero porque has aprendido, ya hasta genéticamente lo tenemos, Sí. de observar, decir, no, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Y bueno, esa manera de observar y esas mañillas, porque no ahora encuentro la palabra, pues de alguna manera fueron apoyando a muchas cosas o desenlaces que se dieron dentro de la revolución. Que seguían muy silenciadas. No vamos a magnificar algo que no entrar en existía. Honduras. Pero que sí, el aprender del rebozo queda ya como un emblema, como un símbolo nacional, que era lo que se necesitaba reforzar en ese momento. Entonces cambia a la cuestión de empoderamiento, ya es una prenda femenina que de alguna manera se va más hacia lo estético, Ujú. ya que a la funcionalidad, ¿no? Ya es como otro valor. Pero sobre todo viene siendo o sigue siendo una cuestión del velo identitario. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el rebozo, cómo la prenda del rebozo ya como símbolo puede de alguna manera tomarse como algo nacional, pero dentro de lo que nos mueve a ti y a mí, que es la literatura y la poesía. Es decir, como con una prenda o con una palabra como el rebozo y utilizándolo dentro de las metáforas, no solamente te refieres a la prenda como tal. a la prenda vil y como Ujú. objeto, sino estás representando una cultura, estás representando un país y estás representando también lo femenino. Ujú. Y para eso tenemos otra vez por ahí preparados unos poemas. Sí. Se llama Cuando la ves y no sabes. Este poema se escribió hace más de 10 años. O sea, ya se escribió hace un tiempecito. Y vamos a leerlo y después lo desmenuzamos. Venga. ¿Era o no era? Me pareció la boca noche de luna llena. Pero si fuera otra playa extranjera, arenas cimarronas, blancas y penas, se romperían las olas contra la lengua. ¿Era o no era? Me parecieron ojos llenos de hogueras, de vidrios rotos y lumbres negras. Pero si fueran otros los que me queman,
no serían tan remotos. ¿Era o no era? Cayó el rebozo hasta sus caderas y desveló 2 hondos brotes de guerra. Mas si fueran rescoldos de una trinchera, se fundirían los odios como la cera. ¿Era o no era? Me pareció y es todo lo que me queda. Se fundirían los odios como la cera. Entonces, es muy bello, me considero que es uno de los poemas más bellos que se han escrito en cuanto a la prenda, pero tiene un acento. Este poema te va clarificando la visión, la observación externa masculina, Sí, ¿no? Es la observación con una duda sí. y con cierta falta de fuerza en cuanto a la aceptación. Decía, por ejemplo, en la caída del rebozo, vamos a tomar la caída del rebozo. Entonces dice, ¿era o no era? No está seguro de lo que está observando. No. Está hablando de lo que está observando externamente, pero no está seguro. Y cuando dice, cayó el rebozo hasta sus caderas, lo están narrando como, ay, cayó el rebozo hasta sus caderas, algo sucedió, Sí. pero no estoy seguro, porque al final sigue hablando si era o no era. Entonces, las metáforas que está utilizando sobre la guerra, las trincheras, nos está hablando de un pasado histórico, ¿no? La cuestión histórica sobre las batallas que hubo en 2 nacionalidades. Esto fue escrito por un español, sí. ¿no? Entonces, decía, pero bueno, ¿se fundirían? O sea, si todo lo que él cree que está viendo fuera real y tuviera un desenlace agradable, dice, se fundirían los odios como la cera. Sí. Pero al final vuelve a dudar. ¿Era o no era? Dice, pero si fueran otros, y está hablando de los ojos, dice, no, si fueran otros ojos los que me vieran, no serían tan remotos. Es decir, no puede ser ella. Porque cualquier otra mujer está más cercana que ella. Si fueran cualquier otros ojos los que me vieran, no serían tan remotos. Y vuelve a dudar, ¿era o no era? Me pareció, y es todo lo que me queda. Se conforma con esa observación externa de lo que cree que está pasando o sucediendo. Así es. Y pasaron muchos años para poder contestar ese poema. Pero ahora ya no desde la observación masculina, ¿Ahora? externa, sino desde la voz interna femenina. Y este se llama Rojo Cabernet. Cayó el rojo rebozo, amor, al ritmo fiel de tu incendio. Deseo cruzó temor como un ritual redentor. Abro el templo de mi latir. No hay perdones ni frontera. Solo un idioma por decir que se pronuncia en la espera. Tus besos, sílabas de luz, consagran piel y albedrío. Y el entemblor andaluz me bebo el fresco rocío. No es la prenda que se deshace, es el fuego que me desviste. Rojo Cabernet renace cada vez que me conquiste. Aquí no hay culpa ni velo, ni sumisión, ni mandato, solo un lenguaje del cielo que se derrama en el acto. Y salud con una copa de Cabernet Sauvignon. Pues es que mira, desde el título. Bueno, pero déjame presumir Sí. que este poema Rojo Cabernet es de tu autoría. Sí, Sí, para que lo sepan. es una contestación al poema anterior, Ujú. ¿no? Rojo Cabernet, desde el título, ¿no? Es lo pasional, la respuesta pasional, pero con un tiempo de maduración, ¿no? Es esta dispensa, todo este tiempo que no hubo respuesta. Sí. Ahora hay una respuesta, pero ha pasado mucho tiempo para lograr tener no cualquier rojo, que es símbolo pasional, sino el rojo maduro, ¿no? El rojo Cabernet. Desde ahí vamos. Y entonces De ya, un buen tinto. exactamente, ya vamos aquí a la voz interna de la mujer que ella no está dudando.
Ella ya va muy Ya. clara de lo que está lo que- haciendo y entonces lo va diciendo como si cayó el rojo rebozo. Nada de que, ay, ¿Será o no ay, será? cayó el rebozo, ay, no, cayó el rojo rebozo, ¿no? Entonces, desde que empieza el poema, está hablando ya con una voz de autoridad y de decisión sobre lo que va a hacer. De ¿no? firmeza. Exactamente, Ujú. aquí ya no hay ni guerras ni trincheras, no, aquí lo que hay es esta cuestión hacia lo sagrado, hacia el cuerpo que se va a entregar. Ya no hay ni dudas. Ya no hay dudas, hay ni culpas ni Nada. velo. Aquí no hay nada, aquí está el cayó Sí. porque hay una decisión implícita de contestar a este deseo. ¿No? Entonces ya es este empoderamiento del mismo símbolo que es el rebozo, ya ahora como el hecho de que no es lo mismo donde cree que cayó, ¿no? A cuando cae. Y el que ahora tiembla, porque dice, y en el temblor andaluz, es decir, ahora el que está temblando ¿Es él? ya es la nación. Ajá, exactamente, ¿no? Ya Sí, es, claro. y claro, ¿por qué? Porque hay una seguridad en cuanto a la fusión y a la entrega. Entonces vemos cómo podemos utilizar un objeto Sí. no tan identitario que tiene todo un simbolismo para hacer algunas metáforas también y utilizarlo. Y bueno, hay poemas y canciones que se refieren al rebozo y que podemos buscar y que podemos disfrutar. Pues también invitarlos a hablar de lo que decíamos, ¿no? El rebozo está, obviamente, no solamente en Santa María del Río se producen rebozos, está Tenancingo, está Puebla, está el Estado de México, pero bueno, nosotros tenemos mucho más afinidad hacia Santa María del Río, porque aparte son gente maravillosa que nos acoge de una manera preciosa, Sí, que les mandamos que un vamos, saludo, ¿no? Les se mandamos un desviven. saludo a la familia Ortega, y bueno, también hay una rebocería, algunas rebocerías, el Turista, la Cuna del Rebozo, estas rebocerías que también nos dan un servicio pronto y que podemos encontrar piezas preciosas de los artesanos. Esto no es... tenemos que valorarlo nuestro, uno, porque lo tenemos y después nos podemos arrepentir, ¿no? Pero también hay diseñadores mexicanos que han hecho exposiciones con vestidos hechos a base o con la técnica de rebozo a nivel internacional. Benito Santos, en la temporada anterior, estuvo utilizando y de hecho estuvo trabajando con artesanos de Santa María del Río para, pues, estas pasarelas que tiene comprometidas en Nueva York. Hace, ¿cuánto fue? ¿1 año? 2 años que Suemi, la hija de nuestra amiga, modeló cuando participó para Reina. Sí, bueno, que aparte tiene toda la percha, una mujer con hermosísima. unos vestidos con el rebozo como parte fundamental. Vale mucho la pena que nos acerquemos a lo nuestro. Alguien me escribía, es que yo solamente paso, claro, porque parece un lugar de tránsito, a veces no se distingue ni la entrada bien, ¿no? Te puedes hasta pasar, pero cuando vas de Querétaro a San Luis, pero vale la pena que nos tomemos el tiempo para entrar, para adquirir, para apreciar y para disfrutar el pueblo y sobre todo lo que decimos, la maravillosa gente que hay ahí. Y se echan unas charamusquitas, ¿cómo se llaman? No, las campechanas. Las campechanas, esas. Ay, muy No, las ricas. charamuscas son las de Guanajuato, de dulce. Sí, Sí. las charamuscas. Las campechanas, Las campechanas, ¿no? Riquísimas, ¿eh? Y bueno, aprovechar y ponerte en suerte para comprometerte, deberíamos de hacer algún programa allá. Irnos a buscar a los artesanos, amigo, entrevistarlos. Digo, yo sé que te estoy comprometiendo, pero... Es interesante. No, lo podemos hacer y vamos, no creo que no hubiera ningún problema, pues, porque es parte de nuestra identidad y es muy interesante. Así como en su momento fuimos a Colón y estuvimos en los telares de Colón y nos estuvieron platicando todas estas obras que hacen también con los zarapes, los tapetes, el tapete monumental que hicieron, el zarapa que le llevaron al Papa Juan Pablo II, etcétera. Todo ¿Sabes eso para qué, es amigo? muy Para que no importante. nos tiemble la mano. Porque a la hora del precio, porque a ver, que no, como estamos acostumbrados a ver con todo, A regatearle. como dicen con todo respeto a lo chino, o sea, como estamos acostumbrados a lo barato, o vamos buscando, a ver, al momento en que nos escuchamos los precios que se manejan este tipo de prendas, como que ya nos duele un poquito. Pero creo que es por desconocimiento. Es por el desconocimiento del tiempo. Lo que tardan primero en preparar todos los hilos, teñirlos, porque los tiñen de forma natural. Después en ir hilando, porque es un telar de cintura. Y el bordado, el acabado de las puntas con la famosa bolita. ¿Y cómo comprobar que un rebozo es de seda?
Ah, la técnica del anillo. Claro, se pasa, así como la ven una prenda como la que trae Claudia Leonora, pasa por un anillo de dama. Se quita el anillo, lo empieza a poner y tiene que pasar perfectamente por ahí. Así de delgadito se hace el hilo de seda. Entonces, imagínate, pues no es lo mismo cualquier cosa que se haga en un telar mecánico, que en media hora, una hora ya está hecho, a una prenda que se tarda pues semanas en hacer del proceso completo, desde el teñido del hilo hasta terminar su acabado. Y hay otras cosas que a lo mejor la menos población conocemos. Por ejemplo, yo no conocía el rebozo de aroma. Y el rebozo de aroma es una manera, cuando van preparando los hilos, por ejemplo, hierven clavo, canela, y el punto es que esas fibras se impregnen del aroma y se utiliza especialmente para lo que son las cuestiones de luto, ¿sabes? Entonces la prenda ya queda aromatizada, aromatizada por muchos años, o sea, la lavas pero sigue con su esencia de donde han hervido las fibras. Y esto, por ejemplo, sirve mucho para quienes deciden utilizarlo de mortaja o para quienes acompañan en el rito de luto. A mí me parece bellísimo. A mí me parece bellísimo porque, bueno, Sí. yo sé que es una cuestión en la que no estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Y la muerte, la mortaja. Nos burlamos de ella, pero no hablamos en serio. Pero que es lo único segurito que vamos a tener. Y entonces me parece bello que hasta vayas preparando, decir, bueno, yo tengo, no decir ya, voy a preparar mi atuendo para mi mortaja, ¿no? Y que sea algo que tiene estas características que van a lo sensorial y que seguramente tendrán su significado también espiritual. Sí. Eso sería muy bonito que nos lo platicaran directamente los artesanos, amigo. Sí. Me late. Entonces ya vamos a quedar por ahí comprometidos. Y también el cómo te lo entregan, porque además tiene sus cuidados, cómo se limpia, cómo se dobla. Te lo entregan en una cajita de madera especial para que lo tengas guardado y no se maltrate. Vamos, tiene muchos detalles, no es una prenda que nomás ahí la lavas, la metes a la lavadora, la exprimes así, la Sí, tuerces. porque en el caso de Santa María, por ejemplo, que sus artesanos también se dedican a la marquetería, creo que han aprovechado perfectamente eso, ¿no? El que ya te entregan una cajita con la marquetería, ya sea con la fachada de alguno de los monumentos de ahí del kiosco o de la iglesia y el nombre del pueblo, y que al estar guardado ahí se impregna del aroma de la madera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, seguramente algunas serán de cedro, otras serán de ébano, ¿no? Habrá diferentes tipos de maderas con las que trabajen, pero que al momento en que tú sacas tu rebozo para utilizarlo, puedes percibir, y es que es inevitable que no te conectes con lo divino y con la naturaleza cuando estás portando una prenda que está impregnada con ese dolor. Y bueno, en cuanto al uso, en realidad no es tan complicado, pero sí tiene tiempo, es decir, lavar un rebozo no es nada de complicado, es una forma muy sencilla. Lo que sí es que hay que cepillarlo y hay que tenerle mucho cariño y hay que tenerle un lugar especial para que no se maltrate, ¿no? Los anudados son otra cosa que también tenemos que ver ahora que hagamos el programa. Y que hay que cuidar para que no se enreden. Exactamente, el tipo de anudados, cómo lo puedes portar, no solamente ya cubriendo la cabeza, que era el uso que decíamos que en un inicio comenzó, sino que ahora las muchachas yo he visto que lo utilizan como un top, o lo utilizan como blusa, como lo traigo yo, o como vestido, y la verdad es que sigue siendo muy hermoso, ¿no? El tratar de rescatar toda esta feminidad, ya con una simbología a lo mejor distinta, ¿no? A las que van más empoderadas por la vida, ¿no? Yo soy más discreta. Pero bueno, pero que sigue siendo muy bello y sigue siendo una prenda, pues yo creo que muy atractiva, no solamente para las mujeres, ¿no? Que somos las que de alguna manera entablamos este diálogo con la prenda directa, con nuestra piel, sino también para los varones, ¿no? Porque qué hermoso ha de ser contemplar, ¿no? A una mujer que de alguna manera porta con dignidad una prenda como esta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es portarla con orgullo, portarla con dignidad, ¿no? A veces yo veo a ciertos, bueno, cuando hago unas escapadas, yo quisiera tener miles de rebozos, pero yo a veces las veo así como muy preocupadas por las marcas de diseñador, que yo no digo que esté mal, cada quien tenemos nuestros gustos y nuestras preferencias, pero yo digo, pero aquí tienen prendas más valiosas, ya no hablando del costo,
sino del valor. Fíjate, importamos faldas así holgadas, largas, tipo hipiosas de la India, con detalles de ellos, elefantitos, espejitos, todo pegado. Y tenemos las faldas otomís, las faldas de las Adelitas, aquí, nativas de nuestro país. Las Adelitas usaban el rebozo. Sí, Es y que se le parte de puede su dar un toque a vestimenta. lo mejor moderno. A ver, también comprendo que todo vamos evolucionando, ¿no? Los huipiles con mezclilla, también en las damas se ven preciosos también. Es cosa de jugar, no es, es tener, aceptar y portar esa identidad, esas prendas que nos dan identidad nacional, que estamos perdiendo. Portarlas con mucho orgullo, decimos mucho respeto, porque también pues le tiene que estar implícito el respeto hacia el trabajo de nuestros artesanos, y ver que en el rebozo, en cada nudo que tenemos aquí en su trabajo, dice que tenemos el pensamiento de una mujer. ¿Tú te imaginas con cuánta dedicación, con cuánta paciencia? ¿Tú qué sabes si quien tejió a lo mejor hombre o mujer? Porque hay artesanos varones maravillosos. Y decir, ¿qué estaría pensando mientras anudaba? Y ellos cuando los entrevistas también dicen, es que siempre pensamos, ¿y en manos de quién irá a terminar? ¿A quién irá a cubrir esta prenda? Pero además los diseños, estos dibujitos, El repasejo, estos triangulitos con los espacios, con el acabado acá y el nudo. Este es el nudo de bolita, precisamente.